Ok, muy buenos días. Bueno, saludos para ustedes, mis queridos estudiantes. Había tenido una semana de ausencia por motivos de salud, pero bueno, ya estoy nuevamente por acá, ¿no? Vamos a ver hoy un tema bien importante, el cual ya tengo por acá preparado, que es con respecto a la herencia. Continuando con donde el punto donde nos habíamos quedado en la clase pasada, correcto. Vimos lo que fue la parte de la refundición o el casting y también qué significaba cuando una clase o que los métodos eran final, ¿cierto? Recuerden que básicamente es cuando no queremos que alguien herede, ¿sí? De una de nuestras clases, correcto, la colocamos como final y pues ya nada, la cadena de herencia se rompe, ¿no? Se ve interrumpida. Eh, También de la misma manera con los métodos, ¿no? Entonces, bueno, vamos con lo que es la parte de las clases abstractas, que para nosotros es sumamente importante entender este concepto, ¿no? Y qué implica, entonces, dentro de uno de nuestros programas de Java, tener una clase abstracta, ¿no? Cómo tenemos que construir una clase abstracta. Y, y para esto pues tenemos que ver un poquito cuál es la jerarquía de herencia que tenemos en nuestro último ejemplo, ¿no? En el ejemplo de la clase anterior, ¿no? Entonces, bueno, si se acuerdan, correcto, déjenme colocar acá en forma de presentación. Vamos a saltar a esta parte ya de la presentación. Si recuerdan en el último fichero fuente en el cual hemos estado trabajando, correcto, que es el empleado.java, correcto. Al momento lo que tenemos, al principio lo que teníamos era básicamente lo siguiente, ¿no? A ver, esperar acá que aparezca. Okay. Tenemos nuestra clase principal, la cual vamos a obviar por los momentos, ¿sí? Que es la clase que tiene el main, ¿no? Pero tenemos una clase empleado y heredando de esa clase empleado, pues teníamos una clase llamada jefatura, ¿correcto? Pues bueno, imaginen que vamos a seguir, ¿no? Extendiendo el concepto de la herencia hacia abajo, ¿no? Algo que no tenemos todavía hecho, ¿no? Pero vamos a imaginar por un momento que heredando de esta clase de jefatura, pues tenemos una clase más que es la clase de director. Pues teniendo en cuenta esta jerarquía, nos tendríamos que plantear cuál de estas tres clases es la más capaz, ¿no? O lo que es lo mismo, la más especializada. La clase que es más potente, la que, digamos que la que más cosas puede hacer. Y yo creo que todos tenemos claro a este punto que es la clase director, ¿no? Y esto al principio pues despista un poco, ¿no? Porque la clase director, mirando la jerarquía, es la que está en la parte inferior, ¿no? Pues entonces, sin querer, pues todos tendemos a pensar que la clase que está más alta en la jerarquía de herencia en Java, pues es la más potente, ¿no? O la más capaz, o la más especializada. Y no es así. En ese caso, bueno, en este y en todos, ¿no? Todos los casos, en una jerarquía de herencia en Java, la subclase que está más abajo en el nivel de la herencia, pues es la más especializada, ¿no? Es la más capaz. Pues, de hecho, director heredaría los métodos, ¿sí? Que tengamos en la clase jefatura y a su vez está heredando los métodos que tendríamos en la clase empleada, ¿no? Así que, por tanto, la clase director tiene los suyos propios, los que podamos haber construido dentro de esa propia clase, ¿correcto? Más los que hereda de jefatura, más los que hereda de empleado. Debido a esto, a que es la clase que más métodos tiene, pues es la que es más capaz, ¿no?
es la que es más potente o la que es más especializada. ¿Y qué ocurre si nosotros miramos la jerarquía al revés? En vez de, tal vez, de mirarla hacia abajo, ¿sí? Y en vez de darnos cuenta es que en vez que vamos bajando, ¿sí? Eh, tenemos clases más especiales, las clases son más especiales, ¿sí? ¿Qué ocurre si nos movemos al revés? Si nos vamos moviendo en una jerarquía en Java de herencia hacia arriba, ¿sí? Pues ocurre lo contrario. Nos estamos dando cuenta que a medida que vamos a subir, ¿sí? En esa jerarquía de herencia, las clases cada vez son menos especializadas, más genéricas o lo que es lo mismo, más abstractas. Nuestra jerarquía de herencia ahora misma es muy corta, ¿no? Porque solamente tiene dos clases que hemos elaborado en clases anteriores, ¿sí? Y tenemos una tercera aquí que nos acabamos de imaginar, ¿no? Pero que no tenemos elaborada, ¿no? Pero si nosotros extendiéramos la jerarquía de herencia hacia arriba, es decir, si creásemos una clase en este momento que estuviese, digamos, por acá, por encima de empleado, y empleado estuviese heredando de esa clase, pues nos estaríamos dando cuenta de que esa clase que estuviese por acá arriba sería más genérica, ¿sí? Que la clase empleado. Es decir, porque tendría menos métodos, ¿correcto? Forzosamente tendría menos métodos que la clase empleado. Si nosotros creásemos en este momento esa clase hipotética que estamos mencionando por encima de la clase empleado, y en esa clase decimos, no sé, podremos decir, bueno, mira, en esa clase yo voy a decir que vamos a tener, no sé, vamos a suponer acá, y vamos a decir que va a tener, no sé, 200 métodos, por decir algo. Da igual, en realidad, ¿sí? Esa clase siempre va a tener menos métodos que la clase empleado. Vamos a suponer que esta tiene 200 y esta pues va a tener los suyos propios, o sea, va a tener estos 200 que los acaba de heredar y no sé, tal vez tenga 10 que son de ella. Entonces va a tener 210, no sé si se alcanza a ver, ¿no? Pero eh, digamos que esa es la tónica, ¿no? Esta tendría los suyos propios, correcto, más los 200 que ha heredado de la nueva clase, ¿no? Jefatura tendría los suyos propios, ¿sí? Más los que hereda de empleado, más los que hereda de la clase de arriba, porque la herencia se va arrastrando, igual que ocurre en la vida real, ¿no? Imaginen que esa clase que construimos arriba en esta jerarquía de herencias, ¿sí? Digamos acá, quitar esta partecita. Es una clase que hemos llamado persona, ¿sí? La vamos a llamar así. Si, eh, digamos, seguimos la regla que mencionamos en clases pasadas de es un, ¿sí? Esto tiene sentido, ¿sí? Y tiene sentido porque empleado, la clase empleado, es una persona, ¿correcto? Por eso que eso, por eso es que está por debajo de la clase persona, es decir, una subclase de persona. Si lo hubiésemos hecho al revés, si la clase persona estuviese por debajo de empleado, una, una persona no es un empleado, no es siempre un empleado. Un jefe es una persona, pero si seguimos la jerarquía, pues un jefe es un empleado, que a su vez también es una persona, ¿no? Es decir, que es correcto. Y pues director también es un jefe es un empleado, pero un empleado es una persona. Pues diciendo esto, pues lo que tenemos, la jerarquía que hemos diseñado hasta este momento, pues es correcta. O sea, esa regla de es un que hemos manejado hasta ahora,
tiene sentido o es correcto. Pues haciendo un esfuerzo, vamos a imaginarnos que esa es la jerarquía de herencia que tenemos hasta este momento. ¿Sí? No, no es así en realidad, ¿no? Porque nos haría falta la clase persona y nos haría falta la clase director. Pero vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Y vamos a imaginar qué es lo que tenemos hasta este momento. Entonces, vamos a, vamos a repasar algunos de los métodos que tenemos bien configurados en el momento, ¿no? De la clase empleado. Si, si recuerdan, en la clase empleado había un método, ¿sí? Que se llamaba dame sueldo, ¿correcto? Cuya finalidad era retornarnos o devolvernos el sueldo de un empleado. Ese método estaba declarado en la clase empleado, si no lo recuerdo mal, ¿no? Con lo cual, jefatura, ¿sí? Hereda ese método y director también lo hereda. Y eso nos permite poder ver el sueldo que tiene un empleado, un jefe o un director. Sin embargo, ahora lo que nos planteamos es lo siguiente. ¿Tendría este método sentido en acá en la clase persona? Voy a colocar aquí. Sí, no sé. Aquí, tal vez. ¿Tendría algún sentido? Por decir algo. Vamos a ver. ¿Cierto? Les pregunto. ¿Una persona tendrá siempre que tener un sueldo? Pues seguramente no. Eh, Repasemos otro de los métodos que también tenemos acá, ¿no? Tenemos el método dame nombre. Ese método lo tenemos declarado en la clase empleado, este que tenemos acá, ¿cierto? A ver si lo podemos hacer un poquito. Sí, a ver qué tenemos por acá. No, vamos a ver cómo está. Ok. Chévere. Muy bien. Con lo cual, pues este método también lo va a heredar la clase jefe y también lo va a heredar, ¿sí? La clase director. Y eso debe ser así porque tanto los empleados como los jefes como los directores tienen un sueldo y también tienen un nombre. Y eso pues a nosotros nos funcionaba perfectamente. Ahora bien, estos dos métodos que les acabo de mencionar, ¿cuál nos podríamos llevar a la clase persona? ¿Sí? Tenemos los dos declarados en empleado, pero si echan un vistazo, realmente no podemos llevarnos el método dame sueldo a la clase persona, ya que una persona no siempre debe tener un sueldo. Sin embargo, todas las personas sí que tienen un nombre. Con lo cual, si tuviésemos esta jerarquía de herencia, así, como, tal cual como la tenemos en nuestro programa, lo más adecuado sería llevarnos el método dame nombre, de donde lo tenemos ahora mismo, que es de la clase empleado, a la clase persona. De esa manera, pues nos estaríamos asegurando de que los empleados, ¿sí? Heredan este método. Correcto, perfecto. También los jefes y también los directores, porque todos ellos tienen un nombre. Sin embargo, el método dame sueldo, lo más apropiado sería que lo dejemos donde está, correcto, y lo y englobe a estos elementos que tenemos en esta parte, ¿cierto? Para que sean esas tres clases, ¿sí? Que tengan ese método dame sueldo, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque si en un futuro decidimos crear otra clase más, como por ejemplo la clase alumno, ¿no? Es decir, una clase que sea capaz de construir objetos de tipo alumno, pues esa clase yo creo que si tenemos que meterla dentro de esta jerarquía que tenemos en este momento,
debería de heredar de persona, pero no debería de heredar de empleado, ni de jefatura, ni de director, porque un alumno no tiene un sueldo, pero sí que tiene un nombre. Con lo cual que en esta jerarquía de herencia de esta nueva clase de alumnos quedaría como la están viendo en este momento, ¿no? Heredando de personas, pero apartada, sin que tenga nada que ver con respecto a empleado, jefatura y director. De esta forma, como en persona, tenemos un método llamado dame nombre, que es este que está acá. Ese método dame nombre lo hereda el empleado, el jefe, el director, pero también lo hereda el alumno, porque todos estos objetos o personas tienen nombre. También deben tener en cuenta que un alumno es es una persona, con lo cual el diseño de la herencia que tenemos en este momento también tiene sentido siguiendo la regla de es un. Y una vez que tenemos este diseño de herencia tal como lo tenemos en pantalla, pues a lo mejor cabe preguntarse, ¿no? ¿Qué otra característica común, además del nombre, tienen todos los objetos que descienden o que heredan de personas? Y otra característica común que tienen todos estos objetos podría ser que todos tengan una descripción. Podemos hacer una descripción de un empleado, podemos hacer una descripción de un jefe, de un director y también de un alumno. Es decir, una descripción que nos dé información que, eh, que nos podría dar una característica común a todos los objetos, ¿cierto? Con lo cual, ese nuevo método que se llama dame descripción, pues lo podríamos crear dentro de la clase persona, ¿sí? Como lo tenemos acá, para que de esta manera lo herede todos los demás, empleado, jefe, director y alumno, ¿correcto? Y lo podamos aplicar en todas partes. Pero con este método, ¿sí? Ocurre algo diferente, ¿sí? Y es diferente con respecto al método nombre, ¿sí? A ver, ya se estarán imaginando qué es lo que sucede. Lo diferente es que la descripción o el método de descripción será diferente a todos los objetos, mientras que el método dame nombre será igual para todos los objetos. Es decir, si en este método dame nombre, ¿sí? Le decimos dame un return, ¿verdad? De un nombre, pues nos va a devolver el nombre de todos los objetos. Y vale para todos ellos, ¿no? Tanto para empleado, para el jefe, para el alumno, para todos. Sin embargo, el método dame descripción pues ya no es algo tan sencillo. Porque ¿qué descripción le puedo dar a un empleado? Pues a lo mejor a un empleado pues le puedo dar una descripción de que tiene un ID identificativo, ¿no? Tal como lo hicimos en clase, de que trabaja en un departamento en específico, correcto, y que tiene un sueldo, ¿no? Lo mismo para el jefe y lo mismo para el jefe y para el director, ¿no? Ellos también van a tener un ID de director o de jefe, también trabajarán en un departamento en concreto y también tendrán un sueldo. Sin embargo, esa descripción que es válida, digamos, para estos tres objetos que yo tengo acá, pues no nos va a servir para el objeto alumno, porque un alumno ni tiene un ID, ni, ni trabaja en un departamento, ni tiene un sueldo. A no ser que este alumno sea un poco mayor y trabaje y estudie a la vez, ¿no? Pero vamos a obviar ese caso. Vamos a suponer que solamente está estudiando, ¿cierto? Entonces, claro, construir una descripción de este dentro de este método ya es un poco más, digamos, más complicado, ¿no? Quitar esta partecita acá. Quitar esto.
es, les mencionaba que construir este método ya debe ser un poco más complicado. ¿Por qué? Porque no va a ser la misma descripción para todos los objetos. Es decir, tenemos claro que todos los objetos deben tener este método, ¿sí? Método dame descripción, eso está claro. Lo que no tenemos ya tan claro es cómo debe ser esa descripción para que sea general. ¿Qué se hace en estos casos? Pues en estos casos lo que se hace es declarar ese método como abstracto. ¿Y cómo creamos un método abstracto en Java? ¿Qué implica esto? Pues miren, un método abstracto en Java lo creamos de la siguiente fórmula. Bueno, usando una fórmula, digamos, ¿no? A la hora de crear un método abstracto, bueno, déjenme escribirlo por aquí. Voy a utilizar acá, voy a utilizar fondo amarillo que se ve un poquito mejor. Sí, y un segundito por acá. Ok. Bien, déjenme escribirlo entonces así como se lo estaba mencionando. Ok. Tiene una sintaxis específica, ¿sí? Se coloca la palabra reservada, public, si queremos que las demás clases puedan acceder a este método, ¿cierto? A continuación del public, la palabra reservada la palabra reservada abstract, que está indicando que el método va a ser abstracto. A continuación, el tipo de dato que va a devolver este método, ¿no? Este método va a ser un método getter, es decir, nos va a devolver información. Imaginemos que nos va a devolver, no sé, tal vez un string, ¿sí? Entonces vamos a poner public abstract string, correcto, y a continuación del tipo de dato diremos que vamos a colocar el nombre del método. Pues vamos a colocar entonces dame descripción, ¿sí? A continuación los paréntesis del método, ¿verdad? Vamos a colocarlo un poquito para ver si me termina de caber. Y las llaves de apertura y cierre, por supuesto, con nuestra amiga la instrucción return, ¿verdad? Y un punto y coma para que el compilador no se queje, ¿cierto? Un método abstracto como tal, bueno, déjenme quitar realmente esta parte, ¿sí? Acá. El método abstracto como tal no lleva una llave de apertura y cierre, y realmente no lleva nada en su interior, ¿no? Esto simplemente lo hago para que vean la diferencia de cómo hemos venido creando los métodos hasta el momento y cómo no debemos hacerlo en esta parte. O sea, yo no voy a colocar ninguna instrucción return, no voy a colocar ni llaves de apertura y cierre. O sea, lo coloco así simplemente para que tengan una terapia de choque y ya puedan interpretar de que acá no vamos a colocar eso. ¿Y por qué no lo vamos a colocar? Bueno, porque yo simplemente dentro de ese método yo no sé realmente cómo voy a retornar algo. Sé su nombre, ¿sí? Pero es un método abstracto. Entonces, al ser abstracto como tal, yo realmente no sé cómo va a devolver o cómo va a hacer ese tipo de retorno, o la forma realmente en la que me va a retornar ese mismo método, si es un alumno, si es un empleado, si es un jefe o si es un director. O sea, según como sea,
donde yo lo esté aplicando, entonces de esa manera se va a comportar de una forma u otra, ¿correcto? Es decir, en este caso, estos métodos abstractos solamente se definen, ¿sí? ¿Qué implica entonces que la clase persona tenga declarado en su interior, ¿sí?, un método abstracto como este que tenemos acá, public abstract string, dame descripción? En Java, en cuanto declaras un método abstracto, estás obligado a declarar también como abstracta a la clase, obligatoriamente. Y eso es una regla de sintaxis de Java. Es una obligación. Puede ser que una clase tenga un único método abstracto, como lo vamos a hacer nosotros, o puede ser que una clase tenga 500 métodos abstractos y 300 que no lo sean. Da igual. En cuanto una clase tenga un único método abstracto o más, esa clase debe ser declarada como abstracta. ¿Y cómo declaramos una clase abstracta? Bueno, también bien sencillo, ¿no? Lo voy a hacer por acá. Voy a colocar aquí abstract, ¿sí? Class y el nombre de la clase, en este caso persona. ¿Sí? Luego aquí, si vamos a abrir la llave, ¿no?, de la clase de persona, y dentro de la clase, pues el constructor, el método, pues todo lo que necesite tener una clase, ¿no? Así es como se declara una clase abstracta, con la palabra reservada abstract. Es decir, entonces, por un lado, tendríamos que declarar el método como abstracto, así como lo tenemos acá, porque tenemos claro que todos los objetos deben tener una descripción. Todos los objetos que heredan de personas, ¿cierto? Y por otro lado, pues en cuanto declaremos ese método como abstracto, así como lo tenemos acá, ¿sí?, así como lo tenemos aquí, entonces también estaremos obligados a declarar la clase persona como abstracto. En definitiva, que tú tengas una clase abstracta no es más que seguir un patrón en el diseño de la jerarquía de tu herencia. ¿Por qué? Porque cuando declaras un método abstracto en una clase, todas las clases que heredan, en este caso de persona, están obligadas a sobreescribir ese método abstracto. En este caso, dame descripción, ¿no? Es decir, declaramos un método abstracto y eso nos obliga a declarar como abstracta también la clase, lo acabamos de mencionar, ¿cierto? Y que tenemos hasta el momento, bueno, una clase abstracta, ¿verdad?, que tiene un método abstracto. Y este método se llama dame descripción, ¿no?, como lo habíamos mencionado. Pues eso implica en Java que todas las clases que hereden de persona, ¿sí?, deban sobreescribir el método que hereda, es decir, dame descripción. A la hora de diseñar las clases empleado, jefe, director y alumno, en algún punto, además de los métodos que tengan estas clases en sí, pues también tenemos que crear uno, ¿sí?, que sea método public string dame descripción, ¿sí? Ahí sí abrirías la llave, correcto, y acá sí, ¿sí?,
en cada uno de los métodos, en cada una de las clases, ¿sí? En alumno, empleado, en jefe y en director, allí es cuando debes construir, ¿sí? Ese método de dame descripción. Entonces, como les digo, ¿no? Crear una clase abstracta con métodos abstractos, pues no hace más que crear un patrón de diseño que debes de seguir obligatoriamente en tu jerarquía de herencia. Porque uno cuando está creando un programa como el que tenemos en pantalla, así como persona, empleado, jefatura, director y alumno, se plantea lo siguiente, ¿no? Vamos a ver. Todas las clases que heredan de personas deben tener un nombre, así como lo tenemos acá. Pues en nuestro caso sí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a crear este método dentro de la clase persona. Correcto. Ese método podrá estar construido igual para todas las clases. Sí. Con que coloquemos un return nombre será suficiente. Y funcionará para todas las clases. Perfecto. Siguiente pregunta. En este diseño de herencia que tenemos planteado a continuación, eh, necesito un método dame descripción para todos los objetos. Sí. Y necesito un método que me dé la descripción de los empleados, de los jefes, de los directores y de los alumnos. ¿Sí? Pues entonces también debo declarar ese método en la clase persona. Correcto. También debería declararlo allí, que es la que está más arriba, ¿no? De la jerarquía. Ahora bien, esa descripción será igual para todos los objetos. Ese método dame descripción podrá estar construido de igual forma para todos los objetos. No, porque la descripción será diferente para un empleado, para un jefe, para un director y para un alumno. Correcto. En ese caso, deberé declarar ese método como abstracto, porque todos los objetos que heredan de personas, todas las clases que heredan de personas, deben tener una descripción, pero será diferente ese método para cada una de esas clases. Y de allí que esto no sea ni más ni menos que crear un patrón, ¿no? A la hora de diseñar la herencia, porque obligamos a todas las clases a implementar un método llamado dame descripción que va a estar sobreescribiendo al que hereda de la clase persona. Muy bien, vamos a dejar este video en el punto donde se encuentra y continuamos con la explicación en Eclipse.